Solo deciros una cosa más, yo soy artista y me muevo entre España y México fundamentalmente. Adoro los dos lugares y no soy historiadora, no soy filósofa, pero tengo una inquietud desde siempre y un convencimiento de que no existe arte sin pensamiento. O sea, que creación y pensamiento van unidos y ese es el interés que tengo por la filosofía y por el pensamiento en general. Así que sin más, voy a hacer una versión, es decir, una interpretación de estos movimientos, como decimos, metamodernos, en los que estamos viviendo desde el punto de vista del arte, ¿de acuerdo? La metamodernidad no es más que un modo de pensar, un modo de mirar, y se está desarrollando tanto en el arte, en las artes, como incluso en la política. Pero, lógicamente, me voy a centrar en mi mundo, que es el mundo del arte. Lo primero es deciros que desde este pensamiento metamoderno, desde esta sensibilidad, porque yo voy a hablar más cercana a la sensibilidad artística, gracias, mucho más que a la parte intelectual del tema, entre otras cosas porque no soy capaz, ¿no? Soy capaz de interpretar esas ideas y llevarlas a la práctica con mi quehacer artístico. Entonces, lo que sí que está claro es que hay un antes y un después. Esta imagen, como veis, representa la muerte de las últimas vanguardias. Es una metáfora, lógicamente, pero es como hacer un parón, que tiene mucho que ver también con el comercio del arte, el mercado del arte. O sea, es como vamos a parar todo y vamos a pensar de nuevo lo que es el arte, ¿no? Como os decía, se define en Google como un pensamiento filosófico. Yo doy mi opinión y creo que tiene más que ver con un sentimiento y con una manera de mirar el mundo. La metamodernidad no es un más allá, se interpreta meta como entre la modernidad y la posmodernidad. En este caso, dos imágenes que nos representan esos dos periodos. Una, como veis, la modernidad representada por Chaplin en tiempos modernos, que hoy, reflexionando sobre esta imagen, creo que él ya era metamoderno, ya sabía que no estaba tan claro eso de la modernidad como idea de progreso, ¿no? Que igual nos iba a volver un poco locos. Y a continuación, la posmodernidad representada por un graffiti de Banksy, con esta frase, no hay futuro, que en principio fue una canción de un grupo musical, pero que bueno, se ha quedado más claro como en este sentido, ¿no? Entonces, fijaros, la metamodernidad lo que hace es coger lo mejor de la modernidad y lo rescatable de la posmodernidad. Mezcla, ¿no? Es una manera de decir, no lo tiremos todo a la basura, vamos a ver qué era bueno en un momento y qué es bueno ahora, o qué fue bueno en la posmodernidad. Con lo cual, aquí os he apuntado dos pinceladitas, ¿no? En la modernidad había fe en el progreso, fe en que íbamos avanzando, ¿no? Y en la posmodernidad, pasadas 2 guerras mundiales, empezó el descreimiento, ¿no? El decir, bueno, esto no vamos a creer en el futuro, por eso pensamos que, bueno, que ya no hay nada que hacer, ¿no? En la modernidad se creía en la cultura, ¿no? En que la cultura también nos iba a hacer progresar. Y en la posmodernidad hay una ironía total hacia la cultura, por esa evidencia, ¿no? Que el progreso que soñábamos durante, digo en general, desde el siglo XIX, ¿no? Soñábamos que iba a mejorar el mundo, que iba a lograr el bien común, pues acabó en 2 guerras mundiales. Siempre os he de pedir perdón porque mis referencias son más desde Europa, pero al fin y al cabo 2 guerras mundiales son 2 guerras mundiales y gracias a México
mucha gente pudo sobrevivir, vivir y además seguir comunicando aquí su arte, como fueron en este caso concreto los surrealistas, ¿no? Que fueron tan bien acogidos y seguimos todos sintiéndonos tan a gusto aquí que creo que nos vamos a quedar. Esa cultura, cuando llegamos a la posmodernidad, ¿no? Se centra, en Estados Unidos hablan más desde los años 60, en Europa hablamos desde los 80, de los tiempos posmodernos. Pero se convierte en una ironía, ¿no? No nos creemos nada. Bueno, pues la metamodernidad va a estar siempre entre la fe y la duda, entre la cultura y la ironía. O sea, es una manera de decir, mira, somos conscientes de que esto es muy difícil. Es difícil mejorar el mundo, es difícil avanzar, pero tenemos cierta fe en que lo podemos lograr. Vamos a intentarlo, ¿no? Es como el otro día estuve visitando el Lago Alto, una exposición donde hay una proyección de Guido van der Merwe, que os aconsejo que la veáis. Es un barco rompehielos que va rompiendo el hielo y delante va el artista, que es una performance, sabiendo que lleva un monstruo detrás, pero él anda hacia adelante, ¿no? Es la mejor metáfora de la metamodernidad. Soy consciente, pero hay que avanzar. Esto que os comentaba, ¿no? Lo ampliamos, si queréis, un poquito más. Durante la modernidad existía la fe en el progreso, ocurrían grandes hazañas, grandes descubrimientos, grandes causas. Se sentía el romanticismo de una manera muy fuerte, o sea, había personas que eran capaces de desvivirse, o sea, de morir por las cosas, de morir por amor, de desvivirse, que es una palabra preciosa, por otro, ¿no? Sin embargo, en la posmodernidad entramos en el descreimiento, en el sálvese quien pueda, en una frase horrible que es lo que hay, en para gustos los colores, en fin, en definitiva en un relativismo total, ¿no? Que nos lleva a, como mucho, hacer ironías. Esta imagen, como sabéis, es de Jeff Koons y son todas esas imágenes que hemos visto durante la posmodernidad, pues chistosas, pero a veces muy, muy dolorosas también, ¿no? Bueno, pues avanzamos. Dos metáforas que también os tengo que transmitir. Volvemos a hablar de la modernidad desde el siglo XIX y esta imagen de Friedrich, del pintor, que retrata al ser humano encima de la montaña contemplando el planeta, viene a hablarnos del antropocentrismo, o sea, ese ser humano que se siente capaz de controlar el mundo, de hacer del mundo o del planeta lo que quiera. Bueno, pues hoy un ejemplo, ¿de acuerdo? No hay muchos, pero un ejemplo es Donna Haraway, que se considera metamoderna y que es capaz incluso de hablar de las relaciones multiespecies, o sea, de ese híbrido que somos ya. Es tanto que parece ciencia ficción lo que ella habla. Esta imagen, sabéis que hablo yo, pero no, en realidad son las imágenes las que deberían de hablar. Esta imagen donde vemos la unión de una mariposa, unos articulaciones que no sabemos muy bien si son de animal o qué, una cadera que parece humana, una columna vertebral que une todo eso. Bueno, pues es la idea de Donna Haraway de hablarnos de que ya no podemos contemplar la naturaleza desde ese púlpito, con esa mirada fáustica, ¿no? Sino que somos naturaleza, todo está unido, todo está conectado, todo está ensamblado. Por lo tanto, si la naturaleza muere, morimos todos. Esa es una idea metamoderna. Donna Haraway dice, en resumen, la tesis fundamental de Donna Haraway se centra en la idea de la interconexión entre humanos, animales, máquinas y tecnología. Y cómo esta interconexión desafía las categorías tradicionales de identidad, género y relación en un mundo tecnológico y globalizado. Es lo más cercano a
de verdad, la ciencia ficción, a mí, yo no soy en absoluto experta, voy dando pinceladas de los textos que recojo, pero me parece muy interesante como algo nuevo, una novedad. ¿Y qué pasa con el arte? Esta pintura, este dibujo coloreado es de Maruja Mayo, una artista española, surrealista, reconocida en su momento, pero mucho más valorada hoy. Una mujer increíble, que vivió el surrealismo no solamente con la pintura, sino con su manera de estar en el mundo. Esto es una fotografía de Galicia, en donde hay unas algas increíbles, y ella hizo este juego, ¿no? Se disfrazó. Aquí la vemos también con un pulpo en la cabeza, junto a Pablo Neruda, también los dos en Galicia. Bueno, a mí me gusta hablar un poquito también de esta artista, porque formó parte del grupo de las mujeres sin sombrero. Se llamaban Mujeres sin Sombrero porque, por una anécdota en donde estaban también otros surrealistas, estaba Dalí. El sombrero entonces, en aquella época, era un símbolo de seriedad, de cultura, de honorabilidad. Entonces ellas dijeron, pero es que quizás el sombrero nos para las ideas. Y se quitaron el sombrero para que sus ideas surgieran más fácilmente. Y ese grupo fueron artistas, escritoras y personajes de la época, ¿no? Bueno, Maruja Mayo, para que sepáis algo más visualmente de ella, hace unos rostros de mujer muy personales, muy raciales, muy interesantes, ¿no? Es muy peculiar su pintura. Pero además, lo que hace es este tipo de imágenes surrealistas que los pensadores, filósofos, escritoras y científicas metamodernas curiosamente han escogido como uno de los ejemplos metafóricos de esa idea de ensamblar la vida, ¿no? De ensamblar los animales, las flores, de una manera surrealista, ¿no? Porque fijaros, estos dibujos que hacía ella en su época tienen un poco de una doble visión orgánica, no sabes muy bien si es planta o es animal, insecto. Al fin y al cabo, de eso habla la metamodernidad en una parte, ¿no? No toda la metamodernidad. Bueno, os iré dando datos más adelante, pero es lo que yo recojo, dijéramos, que me sirve como artista, que me sirve como metáforas poéticas para yo saber por qué yo también me conectaba de esta manera con el arte, ¿no? Que lo veremos después. Mirad, a la izquierda tenéis a Maruja Mayo y a la derecha tenéis a la científica de la que os he estado hablando, Dana Haraway, que me hace mucha ilusión ver esta fusión también con los pulpos, con las medusas, Veis que la imagen de la intelectual, la que es contemporánea, tiene un poco de ironía, porque ver a una científica con el pulpo es rara, ¿no? Esta imagen. Sugerente también. Y a mí me hace ilusión estas conexiones, ¿no? Ver cómo se conecta exactamente las ideas metamodernas con el surrealismo. Eso para empezar, está clarísimo. Porque las ideas metamodernas hablan de una mirada más poética, mucho más cercana a la estética que a la razón. Es mucho más sensible, ¿no? Y con un puntito futurista en un sentido contemporáneo. No es el futuro que hemos visto distópico ya durante 100 años en todas las películas de ciencia ficción, sino que hablan de una ciencia ficción que realmente es posible que mejore, que mejore la situación. Luego es esperanzador, ¿no? Entonces hablaremos de ensamblajes en pintura y evidentemente no se me ocurre mejor ejemplo para evocar esta idea de que somos parte de un universo donde existen objetos de todo tipo, animales, seres vivos, inertes, y
en mis investigaciones, que no son tanto intelectuales como visuales, porque yo trabajo con lo visual, he visto esa conexión entre Maruja Mayo, entre esta representación de Donna Haraway, incluso esta cadera que parece idéntica, ¿no? Estas formas con las que Frida Kahlo transmitía su ensamblaje con el mundo. Ya sé, no soy experta en Frida Kahlo tampoco. Ojalá me podáis aportar también datos en este sentido. Pero sí que creo que ejemplifica esta manera de sentir el mundo, ¿no? El caracol está ahí flotando, también hay máquinas, partes del cuerpo. Creo que es un ejemplo que no han usado todavía los textos metamodernos, pero me atrevo a iniciar esa relación. Para que sepáis, yo de momento me estoy basando en el libro de Donna Haraway, que habla también de seguir con el problema, que es una idea muy bonita. O sea, no vamos a solucionar mañana nada, sino que ella quiere seguir siempre en marcha, ¿no? Solucionando. Después está Graham Harman, que es el que habla de una parte de las filosofías contemporáneas, que es la ontología orientada a los objetos. La ontología es el estudio del ser, pero en este caso él quiere hablar del ser y el existir de los objetos, de todos los objetos, ya especificaríamos. Ha escrito ahora recientemente, acaba de salir este libro sobre arquitectura y objetos también, basado en esa ontología. Y un texto que yo todavía no he leído, lo he de reconocer y seguramente me costará mucho, que es de Storm Jansson Ananda Josephson, ni más ni menos. Pero lo tengo que comentar porque me lo recomendó Ernesto Castro, un gran filósofo español, que también viene mucho por aquí, no sé si lo conocerán, pero él ha asegurado que será el libro más leído en los próximos tiempos de todas las, o sea, por parte de las personas que estamos interesados en la filosofía y en el pensamiento. Habrá que seguir investigando. Como os decía, dentro de la metamodernidad hay una parte que es la ontología orientada a los objetos. Es decir, no me preocupo tanto de por qué existo yo, sino que me preocupo de si están bien situados esta jarra y este agua, si se relacionan bien. Es una sensibilidad. El llegar a esa sensibilidad creo que es maravilloso, porque llegaríamos al respeto total, ¿no? Así que, ¿cómo habla Graham Harman de esta idea? Dice que existen relaciones entre los objetos que nosotros nunca sabremos. Es decir, que una bolita de algodón en el campo puede ser incendiada por un rayo de sol. Y nosotros no hace falta que estemos presentes para ello, ¿no? Y en base a este ejemplo metafórico vamos a seguir, pero desde el arte. Dice, todo lo existente está dotado de alma. Es una frase que yo iría ahora luego numerando, porque son las frases que manejamos o que manejan los teóricos metamodernos y que dijéramos, yo voy subrayando, ¿de acuerdo? Son esas pinceladas sugerentes. Todo lo existente está dotado de alma. Y entonces te encuentras con una obra de Joan Brossa, ya fallecido. O sea, la metamodernidad no son artistas que están haciendo algo nuevo, sino es un pensamiento, una sensibilidad que reconoce que ciertos artistas tienen esa sensibilidad. Y cuando Joan Brossa pone estos dos puntitos en la cuchara y en el plato, está sintiendo que una cuchara y un plato han tenido una relación sensual, espiritualmente, o sea, poéticamente lo pensamos, tanto que han formado ya un ensamblaje, ¿no? Un ensamblaje sensual, esa cuchara y ese plato, como símbolo, ¿no? Simbólico. Por eso dicen los metamodernos, los objetos en su relación con la parte sensual producen ensamblajes. Yo sé que es poesía, la poesía es evocadora y para todos los que somos creativos es fundamental, ¿no? Tener esas evocaciones, y yo creo que son evocaciones nuevas,
con lo cual nos viene muy bien el sentir, ¿no? Y esto ya es como ciencia ficción. Aunque no existiéramos nosotros, la cuchara y el plato tendrían una relación sensual, ¿no? Ya la tienen. O nosotros decimos bandeja, creo que ustedes se llaman de otra manera, pero esta bandeja clásica y esta magdalena tienen esa relación sensual en el sentido del tiempo, de lo clásico, de lo hogareño, de los recuerdos, ¿no? Y aunque sea un absurdo, que seguro que si entramos en una galería de arte hoy y vemos esta pieza de Martina, pues muchos podremos decir qué tontería, ¿no? Pero cuando empezamos a conocer el contexto de esa sensibilidad, podemos ir viendo estos ensamblajes y entendiendo esa otra mirada a tu alrededor, ¿no? Después de dar esta conferencia hace unas semanas, amigos que estaban presentes me dijeron, es que he ido a casa y ahora ya no puedo mirar mi taza como una cosa normal, ahora me preocupo de dónde he dejado mi taza para que esté bien. Pues es un poquito, pues sí, ¿por qué no? Esto es la estética, todo aquello que recibes a través de los sentidos. Y es una sensibilidad especial, entiendo. Pero es una sensibilidad que creo que los creativos la tenemos, ¿no? Y que lo que la metamodernidad pretende es trasladarla al mundo. Que todos tengamos esa sensibilidad, siempre observar esta pieza que está en una esquina de una pared y que por supuesto hay 1000 dudas entre saber si es un objeto artístico o es alguien que ha jugado, pero en definitiva es lo mismo, está creando una situación con la materia que produce un efecto sensual, es decir, están unidos, apretados, ¿no? Sienten una tensión y lo importante no son esas cuñas, sino nuestro acercamiento a la materia. Cualquier diseñador, diseñadora que se acerca a la materia hoy debe tener esa sensibilidad, saber cómo manejar esa materia, cómo relacionarse con ella, ¿no? Y dejarla ser muchas veces. Todo lo existente está dotado de alma. Esto en el arte siempre ha sido así. Y si no, mirar esta obra de Van Gogh. Todos los muebles de Van Gogh están dotados de su alma, de su emoción. Esto es lo que más o menos, sobre todo la filosofía de ontología orientada a los objetos, pone como ejemplo. Es decir, esta mesa es una tercera mesa. No es la mesa que describimos en el diccionario como un tablero con patas, primera definición. Segunda, que sirve para dejar objetos encima. O sea, describimos lo que es y para qué me sirve a mí como ser humano. Esta mesa es una tercera mesa. Es una mesa sintiente. Siente lo mismo que sentía Van Gogh. Y en ese sentido es en el que, de nuevo, la filosofía metamoderna quiere transmitir esa idea al resto de la humanidad, el que seamos capaces de mirar con ternura todo nuestro entorno. Esta pieza de Doris Salcedo vuelve a ser un ejemplo de ontología orientada a los objetos, porque es una pieza artística, pero lo primero que haces es decir qué les ha pasado a estos muebles, ¿no? Metafóricamente. Esa pregunta no te la harías antes jamás, te la haces cuando eres consciente de que los muebles han tenido un tiempo, una vida, unos sucesos y se han ensamblado. Me sirve de ejemplo esta pieza para hablar de esos ensamblajes, o esta pieza de Amsel Kiefer, que se convierte ya en un fósil, que evoca muchísimas más cosas que la idea de la ontología, ¿no? Del estudio del ser y el existir de los objetos, pero fundamentalmente es eso. Para Kiefer, esta pieza es un fósil de una estantería que simboliza
lo fosilizada que está la cultura. Pero evidentemente los objetos en sí mismos son piezas que se ensamblan y que tienen esa idea de existir, tuvieron una existencia que hoy se ha parado, ¿no? Se ha colapsado. También hay algo de estos cristales un poco dramático, ¿no? Así que voy a ir, como os decía, enumerando frases que son pinceladas. Existen relaciones entre objetos que nunca sabremos. Todo lo existente está dotado de alma. Los objetos, en su relación con la parte sensual, producen ensamblajes. Y estas tres ideas van a completarse con la cuarta, que es la que las contiene, y es que la estética, tenemos que tratar la estética como primera filosofía. Eso significa que nos acerquemos al mundo primero con la estética, con los ojos, con el tacto, con las emociones, que no razonemos, porque la razón llevamos desde Platón a nuestros días utilizando la razón para solucionar el mundo y no ha funcionado. Y entonces hoy tenemos esa otra posibilidad de actuar desde la estética. Esto lo están intentando también desarrollar las nuevas tecnologías. Entonces todos sabemos que lo que nos cuentan del metaverso y de esos otros mundos paralelos, en realidad el éxito del metaverso o de otros mundos paralelos, el éxito total consistirá en que cuando toquemos en ese otro mundo sintamos el tacto. O sea, el deseo absoluto de la tecnología es hacernos ese mundo paralelo donde funcionen realmente todos nuestros sentidos. Yo tengo mi visión particular, sé que todos podemos decir ¡qué horror! O decir ¡qué bien! Da igual, las dos cosas son válidas, ¿no? Fantástico o aterrador. Pero si la reflexión es que los 5 sentidos es lo mejor que tenemos, pues se trata de que en la vida real los podemos usar. Y eso se entiende como la experiencia estética, cuando usamos los 5 sentidos. Esa experiencia estética se está trabajando hoy en performance. Vamos a intentar, que hemos hecho nuestras pruebas, si esta pieza funciona. Vamos a ver. Esta es una pieza de Ragnar Hartamsson de 2007. Sé que próximamente va a venir a México, va a traer una pieza, ya os avisaré si lo sé yo antes, pero está previsto. Es un vídeo donde él canta, él es el artista y performance, en un escenario estéticamente interesante, muy cuidado, en donde los músicos y él cantan y repiten solo esa frase indefinidamente. Además os he de decir que hay una figura de la mujer que toca el arpa que no la toca, está quieta. Solo es una función estética. Lo que parece tan sencillo como os estoy contando tiene mucho fundamento. Es decir, que exista un arpa en esta composición no hace falta que tenga función, con que sea estético nos vale. Y entonces si fuéramos capaces de escuchar todo el tiempo, repetir la frase continuamente es una manera de hablar también de la densidad de la experiencia. Una frase tan evocadora como que la pena puede con la felicidad, más o menos la traducción, que ya te pone un poco, bueno, te hace pensar. Él te dice, pues piénsala 10 o 20 veces. O sea,
también es profundizar en la experiencia estética, ¿no? Métete en este ambiente bellísimo, disfruta de esta frase, que es lo mejor. Bueno, es una manera metamoderna, ¿no? de transmitir esa idea de que tenemos que trabajar con los sentidos y que la experiencia estética no es más que eso, ¿no? Y que esa experiencia estética es aún más estética cuando pierde su función. Igual que el arpa pierde su función, la canción pierde su función, no tiene más que una repetición, pero todo ello es estético. Ya. Claro, ¿cómo no vamos a sentir esa experiencia estética con los objetos personales de Frida Kahlo? Mi tesis aquí, o mi pregunta, porque yo no tengo la respuesta, pero es exactamente que todas esas frases que vamos enumerando, cuando yo veo los objetos de Frida Kahlo, siento que tienen alma, evidentemente, siento que se ensamblan con ella, entre ellos y con ella, surgen ensamblajes en su relación sensual. Siento que son objetos que tienen capacidad de ser en sí mismos, aunque nosotros no existiéramos, objetos artísticos, objetos estéticos. Ese es el punto que yo hoy planteo. No estoy hablando de surrealismo, estoy hablando de metamodernidad. Porque lo literal está reñido con lo estético. Esta es maravillosa esta frase, es facilona, ¿eh? O sea, no me lo cuentes, quiero verlo. Es ni más ni menos. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen los filósofos y los pensadores? Que los objetos encontrados, el Dada, nunca provocaron una experiencia estética. No estamos diciendo que no sean arte o no sean algo. Lo que evidencia que lo literal, o sea, si tú me puedes describir esta pieza que colocó Duchamp en una sala de exposiciones y la convirtió en arte, que fue un gesto increíble, que fue un gesto de un genio. Sin embargo, con nuestros 5 sentidos no somos capaces de acceder a la idea del objeto encontrado. Esto es algo para mí muy interesante porque me da razonamientos para tener claro lo que siento ante los objets trouvés. Históricamente están ahí, eso es estupendo. Pero qué diferente es un objeto de Frida Kahlo, como es este yeso, ¿no? Interpretado por ella, se ha intervenido, perdón, donde yo ya no lo puedo explicar, ya no te puedo decir, no, es un urinario de caballero colocado de esta manera en una exposición. Yo no te puedo explicar lo que es todo el contenido que tiene esta pieza. Además, la experiencia estética aumenta con conocimiento. Es como ir a una ópera y que además sepas de qué va la ópera o quiénes son los músicos, ¿no? Así que insisto en que esta frase, lo literal está reñido con lo estético, provoca que esta obra sea absolutamente estética, sea una experiencia estética observar el corsé de Frida Kahlo. Otra idea preciosa, esta es oriental, del siglo I. La gran imagen no tiene forma. Los paisajes chinos del siglo I son metamodernos, o sea, nos sirven como ejemplo para hablar de la metamodernidad, porque lo maravilloso de estos paisajes es lo que viene a continuación. ¿Por qué la gran imagen? Dicen, ¿por qué la gran imagen no tiene forma? Pues porque para ellos es tan importante lo oculto como lo presente. Y dicen, hay muchas más cosas ocultas que cosas manifiestas. Por eso, como veréis, hay un puente o un pasadizo que está medio oculto, no hay una perspectiva clara, son todos recuerdos, siempre hay bruma en esos paisajes. Y es porque son capaces de valorar algo más profundo que la superficie. Entonces, un objeto, ¿qué es? Solo su exterior, su forma exterior,
Un paisaje que es los primeros árboles que yo veo. Entonces, bueno, la metamodernidad se acoge a esa idea, ¿no? De que existen muchas más cosas ocultas, desconocidas, que manifiestas. Esta era la frase. Y os coloco estos esquemas que yo también os he de decir que soy profesora desde hace 30 y tantos años y creo que hay que ser didáctico, ¿no? Entonces, bueno, la referencia de este paisaje pintado por Don Juan en la dinastía Tang en el año 923 existe, está documentado, o sea, las cosas tienen historia y están situadas, ¿no?, en esos primeros siglos de la historia, en este caso vista desde Europa, ¿no? Y como estamos en esa idea, os hablo un poquito de Las hilanderas, un cuadro de Velázquez, en el que personalmente siempre he dicho, como tonta, que si se incendia yo me llevo este cuadro. Pero nunca he sabido por qué. O sea, sí, siempre decimos, me gusta o no me gusta. Y cuando empiezas a profundizar, yo me di cuenta que en esta obra, en la que yo os he añadido alguna línea de composición, vemos cómo la mirada de las mujeres hace que nos situemos en esta escena para luego lanzarnos alrededor de esta mirada y por esa línea que toca la rueda hasta esta pelotita de lana que tenemos aquí, que si como intuyendo que o bien la flecha o bien el pie la empuja, llegaríamos a este otro pie que sube en zigzag por el cuerpo de la mujer que está a la derecha y que directamente lanza una flecha al centro del cuadro. Ese centro del cuadro está ocupado por una niña. En el fondo tiene un tapiz que representa una historia mitológica, de Aracné, la araña. Pero lo que a mí me importaba, lo que a mí me ha importado de la pintura siempre ha sido la composición, el color, ¿no? Bueno, pues os he de decir que lo que está pasando aquí es que está enmarcando a una figura que no se ve y vuelve a ser la gran imagen, no tiene forma. El centro del cuadro es la figura más anodina de la escena, no hace nada, pero precisamente eso es lo que la convierte en misteriosa, ¿no? En algo que te apetecería saber. ¿Por qué Velázquez coloca en el centro de una obra enmarcada por un rectángulo luminoso, ella en sombra, y envuelta por toda esta línea de composición, a un ser casi fantasmagórico, ¿no?, a esa gran imagen que no tiene forma? Además, en estos análisis que yo hago sobre pintura, observo el color que más energía tiene en la pintura, que es el naranja intenso, ¿no? Es un color energético que se utiliza no solo en el arte, ¿no? Y hay una frase preciosa también que yo uso desde la metamodernidad que dice que cada elemento de la obra de arte genera su propio trasfondo discreto. Toda ella parece complicada, pero al final es que todo tiene su importancia, ¿no? Y discreto me encanta, porque es contrario a la espectacularidad que hemos estado viviendo los últimos años, los años hipermodernos. La metamodernidad habla de lo discreto, de lo oculto, de esa serenidad de la gran imagen. Y cuando yo, por ejemplo, analizo los colores de las hilanderas de Velázquez, digo, este naranja lo tengo que usar, ¿no? Es un naranja con una energía que seguro que va a funcionar muy bien en mi obra, ¿no? Pero resulta que me doy cuenta que este triángulo es del mismo naranja que la falda de la niña. Bueno, pues aquí viene cuando descubro, al usar estas bolitas, ¿no?, que este naranja de la falda de la niña es un marrón. Y eso es teoría de color, pero lo que está claro es que cada pequeño
cada elemento de la obra de arte genera su propio trasfondo discreto. Ese color tiene su propio trasfondo discreto. Creo que podéis entenderlo, o por lo menos mi intención es que veamos esas ideas metamodernas tanto en el primer siglo con los dibujos chinos, en el barroco con Velázquez o en el vídeo que habéis visto, que es una videoinstalación en un artista contemporáneo. Ahora también vienen mis dudas, que las tengo. Perdón. Bueno, casi yo soy una duda con patas, y por eso también pienso que la duda es creativa, es la que te ayuda, ¿no?, a moverte. En el MoMA ahora mismo, esto es una maqueta, pero a lo mejor alguien ha tenido la suerte de contemplar esta pieza. No podemos ver el vídeo, así que os lo voy a comentar. Es una instalación espectacular, es decir, grande, monumental. La idea del artista es trabajar con la inteligencia artificial, y lo que hizo fue coger todas las obras que hay en el MoMA, todas las obras que pudo grabar o captar, y meterlas como en una batidora, y la inteligencia artificial las mezcló como una papilla y las proyecta de una forma espectacular. O sea, la idea es esta, podríamos, pero, o sea, voy a intentarlo, pues vaya, esta es la maqueta, mira qué bien. Aquí entra mi gran duda. Esto representa la gran imagen, no tiene forma. Pero eso convierte esta obra en una obra metamoderna. ¿Hasta qué punto podemos aceptar o no una pieza porque cumple exactamente, literalmente, las ideas metamodernas o algunas de ellas? Yo tengo mis dudas, como tenemos gusto, ¿no? Pues cada uno tiene su manera de ver el arte, pero insisto, no soy capaz, solo soy capaz de dar una opinión. A mí no me emociona. Me parece un espectáculo, pero no la considero una experiencia estética personalmente. Le veo una genialidad y le veo, perdonadme, pero un oportunismo, ¿no? Montar el espectáculo, y seguro que es un entretenimiento estupendo, pero que a mí se me acerca mucho pues al circo, ¿no? No le veo el trasfondo que necesitan tener las obras de arte. Pero vuelvo a tener otra duda. ¿Y por qué este artista sí me merece respeto? Que es mucho más sencillo. Lo que ha hecho es, como veis, proyectar una gran cascada en una galería. Imaginaros que está en funcionamiento, lo que hace es colocar estos personajitos debajo, claro, no tiene este tamaño, lo que hace es poner esa referencia. Esto es una galería de arte normal, pero lo que hace es poner esa referencia de los muñequitos. Bueno, mis dudas van a continuar. Yo sé que para mí esta pieza es mucho más romántica, más evocadora, pero eso no quiere decir que no haya hoy gente que precisamente busque la emoción en la inteligencia artificial o en la capacidad que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Son dudas y se abrirá debate si os apetece. Pero son muy evidente, ¿no?, el que exista la duda. Bueno, mirar, en diseño hay ejemplos también de metamodernidad. Reznisi es un diseñador africano que tuve la oportunidad de ver este año, y que diseña fundamentalmente estos elementos, que lo interesante para nosotros aquí es entender cómo mira él este objeto, cómo piensa él este objeto. Y creo que convendréis conmigo en que tiene algo de vida, ¿no? O la tuvo. O sea,
o parece un poquito insecto, animal o quizás rama, pero hay esa relación con el entorno y esa sensibilidad. Lo hace también en este mueble, en el que parece que le salió una rama y lo dejó ahí. A veces es más, bueno, puede ser más o menos interesante, pero es verdad que hoy en día el diseño está muy ligado a esta idea, ¿no? Otra diseñadora, Ingrid Donat, que me parece también, bueno, maravillosa en el sentido metamoderno, no es solo un gusto, sino es que coincide en que la metamodernidad habla de función cero. O sea, que me da igual la función, que ha de ser estético. Y cuanta más función tiene, menos estético es. Porque es más literal. Esto sirve para... ¿Y ya? ¿Sirve para mí? ¿Y no vas a pensar en él? ¿Qué sienten los objetos? Piensa la metamodernidad, ¿no? ¿Qué sienten los objetos? Os diría que objeto, desde el punto de vista metamoderno, es todo. Esto, nosotros ahora mismo formamos un objeto. Es como decir objeto de estudio, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de piezas y también recuerda a esta mujer con cajones de Dalí, esta mujer surrealista. Así que se mezclan, como os decía, ese surrealismo y esa forma onírica de ver los objetos. Ella también hace otros muebles interesantísimos. ¿Y en moda? Pues en moda, recordando a una mujer también fantástica, ¿no? Schiaparelli, que fue muy amiga de Dalí, Elsa Schiaparelli, y que ya diseñaba estos vestidos. No sé si tenéis ahí calidad de imagen para ver que es una mezcla muy futurista, ¿no? O esa idea de ponerse una langosta en la cabeza, como Maruja Mayo se ponía el pulpo. Pues esas ideas surrealistas hoy están en los desfiles de moda. La misma marca, la firma de Elsa Schiaparelli, hoy hace estos desfiles en donde vemos connotaciones interesantísimas relacionadas no solamente con lo onírico y el surrealismo, sino con la metamodernidad. Cuando yo observo este desfile y te quedas así parado, ¿no? Pensando qué es esto, estéticamente es atractivo también por lo extraño. El extrañamiento también te hace fijarte, pero creo que está bastante clara que no solamente hay una idea surrealista, sino una idea contemporánea, que en el arte se ve de una manera mucho más cruda, ¿no? Sabéis que, bueno, hay muchas manifestaciones artísticas en muchas líneas de visibilización de las cuestiones que nos interesan o nos afectan, y que cuando un diseñador es capaz de captarlas, aunque nadie lo sepa, está captando esas relaciones contemporáneas con nuestros ensamblajes, con nuestra vida real, ¿no? Estetizándolas, evidentemente, pero no sería tan espectacular, o sea, no tendría sentido si no estuviera sujeto a una idea contemporánea, a algo que nos está pasando, a algo que nos está afectando. Aunque, como os digo, la inmensa mayoría de la gente no tiene por qué saber a qué se refiere, ¿no? Bueno, y perdonadme, claro, he añadido aquí uno de los corsés de Frida. Y cuando oigo a veces, sí, es que ahora hay cierta moda que se inspira en la moda de Frida Kahlo. Bueno, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Inspirarse en lo que le dé la gana. Lo que a mí me parece importante es volver a entender estos objetos personales como obras de arte, incluso sin la existencia de la artista. O sea, cuando ella los interviene, está claro que son intervenidos por Frida Kahlo, pero solo por el hecho de existir y ser y evocar la vida que tuvieron, ya son dignos de convertirse en obras de arte,
desde el punto de vista metamoderno. Por eso, el ser y el existir de los objetos nos llevaría, y estamos acabando ya, al respeto total, a entender que estos objetos tuvieron una vida muy particular y por eso los contemplamos con ese respeto, ¿no? Y que estamos en un mundo de estructura de sentimientos donde hoy os he reunido todas estas imágenes que son para mí evocadoras en el mismo sentido y que quieren huir de esta estructura de sentimientos, la estructura de sentimientos del mundo que nos rodea, pero que se traspasó también a las obras de arte, a la vida en general, ¿no? Esa estructura de sentimientos hoy la queremos cambiar y hay artistas que lo están haciendo, interviniendo en jardines como este jardín de Menorca o esta vía antigua de Manhattan, o estas imágenes también del mismo artista que nos llevan a otras ideas, ¿no? La idea de Piet Oudolf es reponer, y en esta maravillosa isla lo que hizo cuando creó el jardín es revisar qué plantas eran las autóctonas y ir a lo sencillo, porque es volver a entender que cada pequeño elemento tiene su significado discreto, que para mí es mejor. Este es Ragnar Hartansson, el que ha hecho el vídeo repetitivo de la frase, que mirar cómo se autorretrata, como un clásico romántico, un pintor clásico romántico. Hay un poquito, sí, de nostalgia, pues sí, sí es que la tenemos, ¿no? Nostalgia de lo bello, de lo real, de lo auténtico. ¿Y quién desde el cine está proyectando también esta idea metamoderna? Pues Anderson, ¿no? Con estas películas que yo aconsejo ver y que muchos de mis alumnos me dicen, es un rollo. Digo, sí. Digo, a ver si te acostumbras a ver rollos, o sea, a ver tranquilo, a ver sereno, a ver bondad, a ver una belleza normal, a ver amistad, a ver ternura, a ver aquello que añoramos. Y vuelven a ver la película. Entonces, no me atrevo a preguntar, porque probablemente me dirán otra vez, sí, pero es un poco pesado. Bueno, disculpar. Termino explicándoos que esta soy yo y que, bueno, vengo a México a compartir, a disfrutar muchísimo, desde luego, y a llenarme de toda esta vida que tenéis aquí y que espero poder seguir compartiendo. Mi obra tiene que ver con esa idea metamoderna y en mis procesos creativos normalmente hago décollage, o sea, yo pongo mucho papel sobre los bastidores y luego voy quitando. Pongo color y vuelvo a quitar. Al quitar se desprenden pequeños pedazos de papel que cobran su propia vida y pasan a ser objetos que han tenido una vida artística en mi proceso y que yo, más que querer o adorar, yo respeto. No puedo tirar esto a la basura, no puedo tirar estos papeles que se han fusionado y me han parecido una flor, ¿no? O estos dos colores que energéticamente chocan y yo uno con una pincelada, es muy leve mi idea, pero sí que está en esa línea, ¿no? De respeto por la materia del arte, de un respeto total por el arte de pintar y por los elementos que componen ese arte de pintar. De pintar, pues sí, con las manos, o de respetar mis tubos de óleo. Algunos de estos tubos cargados de pintura, ellos mismos son capaces de evocar una imagen, un paisaje. Con lo cual me alegro muchísimo porque siempre he sido pintora y cada vez que oía hablar de la muerte del arte me preocupaba.
Pero al descubrir que es el propio tubo el que es capaz de evocar un paisaje, no puede morir el arte porque moriría la imaginación, o sea, estaríamos muertos. Pero a la vez es una idea también de naturaleza. Esto, yo pinto mucho paisaje, y es una idea de respeto, de origen, jugando con el cuadro de Friedrich. Friedrich contempla la naturaleza, yo represento mi pintura, mi ser, y a la vez soy naturaleza, ¿no? Me intento fusionar con esa naturaleza. Vivimos una época en la que ya no es posible la mirada romántica al paisaje, esa mirada de todo para mí y con lo que pueda hacer. Bueno, esto es un dibujo hecho con cabello humano en esa misma línea, ¿no? Somos naturaleza. Es una serie de dibujos que hablan de una manera un poquito siniestra, he de reconocerlo, pero es haciendo hincapié en esa idea. Este es otro tubo de óleo terminado, pero evocador. Estos son papeles que se juntan. Es maravilloso porque yo entro en mi estudio cada día como si entrara en un zoológico. Todo está vivo, todo se va juntando unos con otros, y esa es la belleza máxima que entiendo, que disfruto, ¿no? Y lo fusiono con textos que me interesan. Estos son los pegamentos que utilizo, ¿no? Y esta es la inauguración a la que están todos invitados en Coyoacán el próximo jueves 28. No podía evitar no invitarlos, ¿no? Después de esta charla. Esto es el Galpón, un espacio donde he podido trabajar durante más de un mes, y en el mismo espacio hacemos un Open Studio. Todo esto apoyado por la Galería Errante, y bueno, pues que me encantaría verlos por allí. Espero que les haya parecido interesante y que volvamos a vernos. Muchas gracias. Gobierno de México.